Listo. Bueno, buena mañana para todos y todas. Bienvenidos al conversatorio llamado a la Acción de Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, una iniciativa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y PNUD en Uruguay, apoyada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Centro Regional de PNUD para América Latina. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes algunos anuncios y darles la bienvenida. Se van sumando y nos gustaría en primer lugar que ustedes puedan saludarnos y contarnos desde dónde se están conectando. Por ejemplo, Leonardo Coria, que ya nos manda saludos para los panelistas y nos saluda desde México. Queremos hacer de esta mañana un conversatorio y queremos que ustedes sean parte de esta conversación. Para eso hemos preparado una agenda de voces y de ideas para compartir con ustedes. La interpretación simultánea estará disponible en los canales de inglés y portugués. Si necesitan, pueden estar accediendo a ambos canales y seleccionar su idioma preferido en el botón de interpretación. Como les contaba, este espacio es para compartir el llamado a la acción, conocer algunos datos impactantes de nuestra región y también priorizar esas acciones que requerimos para redoblar los esfuerzos y hacer de América Latina una América Latina donde el uso de la no violencia sea el día a día, sea el mecanismo de interacción entre los actores políticos y sociales. En el 2020 se perdieron más de, por ejemplo, 34 millones de puestos de trabajo y millones corren el peligro de volver a caer en esa situación. Tenemos muchísimos retos por delante y tenemos un perrito que ladra también. Esta sesión estará dividida en 3 bloques. Un primer bloque donde nos van a acompañar Jan, Estefan y Mónica. Ya lo vamos a presentar y dar lugar a sus palabras de bienvenida. Y en el segundo bloque tenemos el privilegio de que en esta mañana nos acompaña Alejandro Álvarez, ya les contaremos de él un poquito más adelante, quien compartirá lo que es el objetivo del llamado a la acción de derechos humanos y las líneas que nos proponen para la acción. En el tercer bloque, tanto Selmar, Jembel y Eduardo, ya los conocerán en un momento, tendrán un espacio para realizar sus contribuciones y esas reflexiones a esta ambiciosa agenda. Y también queremos escucharlos y escucharlas a ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de nuestros canales en el chat y en que ustedes pueden ir dejando sus intervenciones. Sin más introducción, me permito presentarles y darles la bienvenida a la doctora Mónica Pinto, vicepresidenta de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Jan Yarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, y nuestro querido Stefan Liebler, representante residente de PNUD en Uruguay. Sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a Jan Yarab para que se dirija a nosotros y comparta sus reflexiones y sus palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos muy bien. Es un gran placer y un honor estar hoy con ustedes en este conversatorio. Espero que será un evento muy inspirador sobre el llamado a la acción del secretario general y el compromiso de las organizaciones que hoy nos acompañan. Como sabemos, en abril de 2020, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó su llamado a la acción por los derechos humanos y dijo haber elegido hacerlo en la inauguración de la sesión del Consejo de Derechos Humanos, pues los derechos humanos estaban siendo atacados, dijo el secretario general. Y nuestra alta comisionada, Michelle Bachelet, por su lado, se comprometió a trabajar con los estados, con las Naciones Unidas, con sus socios regionales, así como con la sociedad civil, para garantizar el rápido avance hacia la inclusión social, hacia la inclusión del llamado y promover
el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este contexto me parece importante destacar el rol de los mecanismos autónomos e independientes de derechos humanos a nivel internacional y nacional, porque no estamos empezando de cero. En las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, de los procedimientos especiales, del examen periódico universal, de los órganos de tratados, en sus comentarios generales y las observaciones emitidas en la revisión de los informes periódicos de los países, en todos ellos podemos encontrar una hoja de ruta para el cumplimiento de este desafío que nos convoca a todas y todos. Asimismo, el llamado ha sido muy bien recibido por las organizaciones de la sociedad civil, pero claro, aún debemos hacer más difusión para que entre todos y todas podamos transformarlo en un instrumento vivo. Y por eso es muy importante estar aquí en el día de hoy, difundir el llamado a la acción. El llamado habla de derechos humanos en tiempos de crisis y también habla de nuevas fronteras de derechos humanos. Ambos aspectos muy relevantes en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. Sabemos que la desigualdad y la discriminación se han exacerbado durante la pandemia. El impacto ha sido mucho más dramático en las personas que ya se encontraban en desventaja. Unos podemos trabajar en línea sin perder dinero, otros tienen que elegir entre el riesgo de perder el trabajo y el riesgo de contagio, trabajando en las fábricas, en el transporte público o en el sector informal. Las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad, las personas migrantes, indígenas, afrodescendientes, todas ellas se ven particularmente afectadas en nuestra región. El impacto en el derecho a la educación de los niños y niñas ha sido muy diferente entre la niñez más y menos privilegiada. Muchas mujeres se han enfrentado a una sobrecarga de cuidados mientras siguen en el trabajo formal o informal, o hasta el riesgo aumentado de violencia de género cuando comparten la casa con su agresor. En el contexto de la pandemia, la participación ciudadana y espacio cívico se vuelven más crucial que nunca. En una región donde, como bien sabemos, nos rodean los reclamos, las insatisfacciones, la protesta social frente a la injusticia. En esta región, abrir el espacio ciudadano es la clave para el diálogo y la construcción pacífica. Para un futuro mejor, más sostenible, las nuevas tecnologías también ofrecen nuevas oportunidades en términos de bienestar, conocimiento, descubrimiento, pero también traen sus riesgos. Por ejemplo, en términos del derecho a la privacidad o el discurso del odio en línea. Y más que nunca tenemos que seguir educando en derechos humanos, diversidad y tolerancia. Diversity and tolerance. Uno de los mensajes del Thank secretario you. general The messages of the General Secretary is to reconstruct or deconstruct better. El secretario general llama la atención sobre la importancia de garantizar que en el futuro el crecimiento económico y el desarrollo sean más sostenibles, más sociales. Y en las Américas tenemos que superar un modelo de economía altamente extractivista, depredador, que sigue tan dominante en esta parte del mundo. No podemos seguir haciendo como si nada hubiera pasado. Debemos tener iniciativas transformadoras, incluyentes, sostenibles. En la ONU y con muchos de nuestros socios ya se habla de un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que esté en consonancia con los derechos humanos, con los derechos laborales, con la protección social, trabajo decente, igualdad de género y, por supuesto, con el medio ambiente. Necesitamos un nuevo contrato que sea inclusivo, que ponga a todas las personas y comunidades en pie de igualdad, dar oportunidades y también atribuir responsabilidades. Los estados tienen un rol fundamental en esto. Defender y promover los derechos es clave para esta construcción.
garantizar la transparencia y combatir la corrupción son otros elementos fundamentales. La reflexión nos interpela a todos y todas, cada cual desde su rol, su lugar y su tiempo. Desde ONU debemos cumplir nuestro rol y desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tenemos una herramienta muy potente para esto, y son los consensos universales sobre la dignidad humana, los estándares internacionales de derechos humanos. El llamado a la acción abre camino y fortalece nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jan Yaraj, por compartir estas reflexiones y estos retos, ¿no? En términos de contexto de nuestra región latinoamericana. A continuación, me gustaría darle la palabra, nos acompaña Mónica Pinto, vicepresidenta de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y aprovecho, Mónica, también para compartir con la audiencia que tenemos una adhesión de Ricardo Pérez Manrique a este evento y llamaba a la acción por los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Nos llega el renovado compromiso de la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces quería compartirlo con todos y todas quienes nos acompañan esta mañana antes de darte la palabra. Mónica, la audiencia y el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. En nombre del Instituto Interamericano de Derechos Humanos es un placer para mí estar junto a ustedes en este evento y compartir la apertura con sus organizadores, todos amigos del IIDH y muchos de ellos amigos personales. Como ustedes saben, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos es una institución internacional autónoma creada en 1980 mediante un convenio celebrado entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la República de Costa Rica, donde tiene su sede, con la misión de promover y fortalecer los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y contribuir a la consolidación de la democracia mediante la capacitación, la asistencia técnica en materia de derechos humanos y la difusión del conocimiento por medio de publicaciones especializadas. Su acción se basa en los principios de la democracia representativa, el Estado de Derecho, el pluralismo ideológico y el respeto de derechos y libertades fundamentales. En este orden de ideas, el Instituto está convencido que la democracia política plenamente ejercida es el medio ambiente más favorable al goce y ejercicio de los derechos humanos. De allí que su labor intente salvar la brecha entre la formalidad democrática y la democracia material, que no siempre llega a todos. Endosando la tríada de Viena de 1993, universalidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, el Instituto Interamericano se rige en su metodología de trabajo por los criterios de la integralidad, la interdisciplinariedad y el enfoque multisectorial. Para el Instituto es muy importante el trabajo que realizan sus oficinas regionales. En este sentido, destacamos la iniciativa de la Oficina Regional para América del Sur, en cuya inauguración participé en el 2009 y que ahora está a cargo de Eduardo Bertoni, un gran amigo, quien impulsó el evento que nos convoca. Desde el IDH agradecemos en primer lugar a Alejandro Álvarez, quien aceptó de manera entusiasmada ser parte de este evento. Gracias, Alejandro, un placer volver a estar juntos. Agradecemos también al PNUD, la Oficina Regional para América Latina, y a la Oficina de la Alta Comisionada en Derechos Humanos, quienes juntos con el IIDH sumamos esfuerzos para estar hoy aquí. Latinoamérica ha sido un escenario en el que los derechos humanos han sido protagonistas, por defecto en los periodos de sistemática y generalizada violación, en general periodos de facto, pero también por acción. Cuando las democracias comenzaron a reinstalarse en nuestros países en la década del 80, América Latina sirvió de campo de ensayo de modelos de tratamiento de las violaciones del pasado reciente, la llamada justicia transicional, de la verificación activa de los derechos humanos con la UNUSAL y la MINUGUA, y también, ¿por qué no?, del sistema de indicadores de progreso con el Protocolo de San Salvador. Hoy estamos en un momento distinto. Llevamos más de 30 años en los cuales las democracias vienen andando, sus instituciones mantienen su presencia, a veces más y a veces menos.
Ya aprendimos que necesitamos división de poderes, independencia del poder judicial, igualdad de género, igualdad de oportunidades, pero también derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La desigualdad sigue siendo una de nuestras características. Por eso el llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos, iniciado por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, con motivo del 75º aniversario de la organización, resulta un documento clave a tener en cuenta. El llamado a la acción de los derechos humanos del secretario general Guterres establece principios rectores generales y define campos de acción. Los derechos humanos como elemento básico del desarrollo sostenible, los derechos humanos en épocas de crisis, la igualdad de género y de derechos para las mujeres, la participación ciudadana en el espacio cívico, los derechos de las generaciones futuras, especialmente la justicia climática, los derechos en el centro de la acción colectiva, los nuevos horizontes para los derechos humanos. Una verdadera agenda para la acción, para cuya implementación el IIDH se compromete a trabajar con actores relevantes de América Latina en los temas que allí se proponen. Muchísimas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias, Mónica, por tus palabras y por seguir sumando reflexiones a esta conversación de esta mañana, poniendo en la mesa los retos y desafíos que tenemos en esta región y también explorar esas vías por las cuales vamos a hacer posible que este llamado a la acción sea una realidad en los próximos años. Me gustaría aprovechar y saludar a los colegas que nos acompañan antes de darle la palabra a Estefan. Nos están saludando en el chat. Bueno, nos acompaña Jairo desde Colombia, también María del Mar desde República Dominicana, Xavier, Yamandú, Stephanie, Rocío García, también nos acompaña Olga Pérez, otra gran referente de estos temas en nuestra región, Juan Pablo Gordillo. No me voy a extender mucho más, no se preocupen, pero sí que quiero ir saludándonos a todos y a todas en la medida de lo posible. Nos acompaña Cintia de Meurón de nuestro equipo global, y también quiero saludar a Graciela Dede, que también la tenemos en línea. Los invitamos a que ese espacio del chat sea un espacio donde ustedes estén compartiendo y sumando sus anotaciones, reflexiones, preguntas y aportes a esta conversación. Estefan Liller, representante residente de PNUD en Uruguay, muchísimas gracias por abrir la casa de PNUD Uruguay y hacer posible que esta mañana podamos tener esta sesión con ustedes. Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, buenos días. Primero de todo, a todos y a todos. Es un gran placer estar conectados con ustedes el día de hoy. Quisiera comenzar para saludar y agradecer muy especialmente a los integrantes del panel, a la señora Mónica Pinto, al señor Jan Yarab, al señor Alejandra Álvarez, un colega y querido amigo. También un saludo muy especial a los colegas del Centro Regional del PNUD y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por participar y por su interés en esta temática. Es un gran gusto para el PNUD lanzar ese llamado a la acción por los derechos humanos de manera conjunta con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ya no es posible avanzar y profundizar las transformaciones que el mundo requiere si no es uniendo esfuerzos. De manera que esta iniciativa lleva la marca de los tiempos presentes, la del trabajo colectivo, la solidaridad, la convergencia de esfuerzos y la mirada compartida. Con esta orientación, los Estados miembros de las Naciones Unidas firmaron en el año 2015 un acuerdo global, la Agenda 2030, que debe ser valorado como oportuno y disruptivo. Y es nada más ni nada menos que un acuerdo global por un nuevo contrato social. Quisiera destacar que uno de los principales mensajes de la Agenda 2030 se adelantó a lo que la pandemia del COVID luego nos ha demostrado. Nos ha demostrado de manera contundente que redirigir el cambio del mundo hacia un desarrollo mucho más sostenible es inevitable y debe ser de nuestra prioridad.
Ya no hay excusas para que el paradigma del desarrollo siga aportando al crecimiento económico a costa de desigualdades persistentes y estructurales, a la degradación del planeta y a la exclusión de los excluidos de siempre. Para garantizar la integración de las respuestas y la generación de conocimientos, el PNUD en América Latina y el Caribe ha facilitado una serie de consultas de alto nivel sobre la gobernanza efectiva como un elemento de recuperación sostenible, involucrando casi 100 expertos de 26 países de la región. Eso dio lugar a un documento de política estratégica llamado Gobernanza Efectiva más allá de la recuperación, abordando la pandemia desde el punto de vista de la gobernanza, la justicia y la seguridad. Como hemos visto, la COVID-19 amplificó y visibilizó viejos desafíos y asuntos pendientes en materia de desarrollo humano sostenible. Y es desde ahí donde el secretario general de las Naciones Unidas también nos alienta a reconstruir mejor. Por eso no será posible sin una mirada renovada del desarrollo que logra trascender prácticas vigentes de consumo, de producción y relacionamiento entre las personas. Ahora bien, la Agenda 2030 es contundente en su consideración sobre los derechos humanos. Los estados firmantes señalaron en su resolución la relevancia de proteger los derechos humanos, ubicando la dignidad humana en el centro de la agenda. La coyuntura que hoy vive el mundo coloca el marco de derechos humanos en un lugar de privilegio, en tanto espacio común de encuentro en valores, principios y formas de concebir la vida en sociedad. Por lo tanto, no se trata de algo abstracto ni teóricamente deseable, se trata de la vida cotidiana, de las niñas que dejan la escuela por cuidar a sus hermanos menores, de las mujeres que son víctimas de violencia, de los adolescentes privados de libertad en condiciones desafiantes, de personas que pasan hambre o que viven en la calle, y de los jóvenes sin empleo o los periodistas que no pueden ejercer su profesión libremente. Todos ellas y ellas no tienen posibilidades de elegir, es decir, no son libres. El PNUD continuará apoyando el llamado a la acción para fortalecer el ecosistema del Estado de Derecho para lograr el uso de la no violencia como mecanismo de negociación entre los actores políticos y sociales, así como una justicia inclusiva. El llamado es a redoblar esfuerzo. El llamado es a todas las personas, a los gobiernos, a la sociedad civil y al sector privado. Son 7 los ámbitos de acción y la convocatoria es hacer parte. La participación es uno de los principales principios del enfoque de derechos humanos. No es accesorio, no es formal, es central y sustantivo. El llamado es a participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estefan, y así completamos con este mensaje. El llamado es a participar. Esta frase nos va a acompañar durante toda la mañana. Voy a tomar un momento para agradecer a este panel de bienvenida, para que nos genera este abrebocas para escuchar ahora a continuación las intervenciones y la presentación y las reflexiones que Alejandro Álvarez va a compartir con nosotros esta mañana. Quiero también agradecer y dar la oportunidad, tanto Jan como Mónica como Estefan van a retirarse, pero nos quedan con nosotros y les vamos a ir contando las reflexiones, pero también las propuestas que aparezcan en esta mañana. Muchísimas gracias por haber acompañado en esta mañana esta panel de apertura. Creo que nos dejan la invitación a reflexionar y actuar todos de manera colectiva. Así que muchísimas gracias y ahora nos movemos al segundo bloque. Sandra, Ariela, bienvenidas también. Quiero que se sigan sumando con los saludos y contándonos desde dónde se están conectando. También está Karin desde Perú, entonces quiero que sigan y que en la medida que vayamos escuchando la intervención de Alejandro, que podamos ir compartiendo nuestras reflexiones y nuestros aportes a través de esa vía. Bueno, llegó el momento, o sea, es un privilegio para mí poder presentarle y acompañarlos esta mañana para compartir con Alejandro Álvarez.
nos vamos a tomar un momentito para contar un poco más acerca de Alejandro. Desde abril de 2017, Alejandro Álvarez es el jefe de la Unidad de Estado de Derecho en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las Naciones Unidas. Ahí su función es coordinar el trabajo de la ONU en apoyo al Estado de Derecho, así como emitir recomendaciones y desarrollar políticas para todo el sistema de Naciones Unidas. Su oficina es el punto central de la Oficina Ejecutiva del Secretario General para la lucha contra el terrorismo, las drogas, la delincuencia, la prevención del genocidio, la violencia sexual en los conflictos y, por supuesto, lo que nos trae esta mañana, los derechos humanos. Alejandro, déjenme contarles que fue jefe de equipo de Estado de Derecho en PNUD a nivel global, llevando las avenidas de justicia, seguridad y derechos humanos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una de sus casas que lo ha tenido durante tanto tiempo. Ahí ha compartido sus experiencias en más de 100 países como parte de sus responsabilidades en aquel entonces. Alejandro dirigía el equipo con sede en Nueva York, pero que tenía satélites en las 5 regiones en las que PNUD presta apoyo, y diseñando, supervisando y apoyando la ejecución de programas plurianuales. También prestó servicios en Haití tras el terremoto como gestor de proyectos de Estado de Derecho, y déjenme contarles algo que para mí es quizás una de la parte más bonita de su hoja de vida, que es Alejandro fue asesor regional de Estado de Derecho para América Latina y el Caribe hace algunos años atrás. Posición que hoy me toca acompañar a mí, y todo un reto, porque me encanta pensar en el eterno proceso, es decir, estas conversaciones vivas. Y déjenme contarles que para pensar en la innovación del futuro, nosotros en el equipo de trabajo siempre regresamos a lo que fueron las contribuciones de aquel entonces, hace algunos años atrás nomás, para poder construir desde los pasos que se han dado. Alejandro Álvarez, te escuchamos con muchísimo entusiasmo, muchísimas gracias por acompañarnos, y es sin duda que una alegría que estés con nosotros en esta mañana. Hola, buenos días. Muchas gracias, Gloria, por la introducción, y muchas gracias al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado para América del Sur, y al PNUD, por supuesto, por invitarme en esta charla. Y es un gran placer para mí estar nuevamente con amigos y gente que admiro, como Mónica, Eduardo, que tenemos muchos años de estar en este trabajo, y valoro mucho las contribuciones que ellos han hecho en el continente. De modo que, bueno, quisiera simplemente compartir hoy, bueno, contarles sobre el llamado a la acción del Secretario General en materia de derechos humanos, contarles por qué se ha hecho, contarles un poco de qué se trata, cuáles son las áreas de intervención en las que estamos avanzando, y también compartir algunas reflexiones más hacia a futuro, tratando de ligarlas a la situación de América Latina y en lo más que pueda, porque bueno, es verdad que yo no estoy tan conectado con América Latina como estaba antes, entonces a lo mejor mi información puede ser un poco antigua. En fin, en primer lugar, creo que algunos de los colegas ya han mencionado, el secretario general en el año 2019, al principio del año 2019, perdón, en el principio del año 2020, decidió hacer este llamado a la acción, que es un llamado a los Estados miembros de Naciones Unidas y en general a la comunidad humana. Porque ustedes se acuerdan que antes de la pandemia ya estábamos en serios problemas en materia de derechos humanos. Y no solamente en países en desarrollo, las democracias más antiguas
del mundo habíamos visto elecciones, nuevos presidentes, administraciones, que pues ya no tenían el mismo cuidado sobre las formas, sobre la democracia, y que las reglas no eran las mismas que antes. Pero también vimos una cosa muy, muy particular, que es que durante el año 2019 y 2018, no sé si ustedes recuerdan que hubo alrededor del mundo una gran cantidad de manifestaciones. La gente antes de la pandemia, la gente estaba realmente muy disgustada y muy, diría yo, la falta de calidad de la democracia, la corrupción, las desigualdades, la violencia institucional, había generado en muchos países movimientos de protesta, demostraciones, manifestaciones, gobiernos que han cambiado, etc. Por ejemplo, en América Latina, recuerdan ustedes, en Chile, o en Ecuador, o en Guatemala, pero también en muchas otras partes del mundo. El problema que hoy tenemos en el mundo entero es que la calidad de la democracia está bajando, y la calidad y la confianza de las personas en las instituciones y en los líderes políticos ha sido realmente minada por la falta de capacidad de las democracias de mejorar la calidad de vida de las personas. Recuerden ustedes que la democracia durante muchos años ha estado sobre la base, ha crecido sobre la base de que las generaciones actuales están mejor, o se supone que tienen que estar mejor que las generaciones que vivieron antes, y existe un progreso lineal de alguna manera en materia económica y social, y ese progreso no existe prácticamente más, o en todo caso está realmente bajo cuestión. Entonces, el secretario general decidió, por un lado, él quería asegurarse que, a través del llamado a la acción, que todo el sistema de Naciones Unidas, no importa cuál sea el mandato particular, no importa dónde la gente esté trabajando, todos tenemos la obligación de trabajar en favor de los derechos humanos. Eso está en la Carta de las Naciones Unidas, y no hay nada más que nosotros tengamos que decir al respecto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es quizás el instrumento más importante, históricamente más importante, que tenemos como familia humana. De modo que había una necesidad para el secretario general de decir, bueno, no, a ver, de todas estas prioridades que tenemos, no solo necesitamos que el sistema esté atento a este tema particular. No quiero saber todas las prioridades que nosotros tenemos tienen que estar miradas desde este punto de vista. Y esto es una cosa importante para el sistema de Naciones Unidas, porque hay muchas distracciones, hay muchas necesidades. Los gobiernos no necesariamente privilegian esta función, de modo que era muy importante la voz del secretario general para decirle a todo el mundo en el sistema de Naciones Unidas, bueno, todos tenemos cosas que hacer, pero no hay distracción posible en esta materia. No importa si usted está en UNICEF o en UNESCO o en el PNUD o en UNODC, de todas maneras nosotros todos trabajamos para esta causa, que es una causa universal. Y por otro lado, el secretario general le pareció que había muchas áreas que eran áreas que el sistema de Naciones Unidas no estaba prestando suficiente atención. Áreas de preocupación contemporánea, es decir, agendas globales que necesitaban una mejor, más profunda, más seria mirada desde los derechos. Es por eso que el llamado a la acción, como ustedes verán, tiene 7 áreas temáticas. El secretario general con eso está diciéndole a los Estados miembros de Naciones Unidas, al sistema de Naciones Unidas y en general
a la población. Bueno, en estas áreas son problemas de derechos humanos. Y son problemas de derechos humanos que necesitan soluciones desde los derechos. Entonces, ustedes verán en el llamado a la acción que hay 7 áreas. Una es, obviamente, los derechos humanos en el desarrollo sostenible. Bueno, obviamente esto es quizás las tareas más básicas que tiene el sistema, pero el secretario general quería asegurarse de que no perdemos de vista temas centrales que son temas de derechos humanos, como por ejemplo la desigualdad, o las desigualdades, para ser más concreto. De modo que el secretario general lo que está diciendo en su llamado a la acción es, bueno, en todos los programas globales que tenemos, en todos los acuerdos que tenemos con los gobiernos, en todos los marcos de desarrollo, obviamente el tema de desigualdades no puede ser evitado. El tema de desigualdades es un tema central que todo el sistema de desarrollo tiene que trabajar en favor, o para resolver, o para reducir. Y este es un tema que está tomando cada vez más aristas, son más cosas que estamos descubriendo en realidad, y la pandemia creo que nos ha despertado sobre muchas otras desigualdades, quizás de las que incluso el sistema de desarrollo estaba pensando. Entonces, este es el primer área del llamado a la acción. El segundo área del llamado a la acción son los derechos en tiempos de crisis. Y esto fue inicialmente pensado para las áreas en conflicto o las áreas o los países más frágiles del planeta. Y para eso hay una iniciativa especial que se llama una Agenda Global de Protección y Prevención de Derechos Humanos, que tiene ya ahora mismo un efecto importante para las misiones de paz de Naciones Unidas. Son unas 30 misiones en el planeta, más o menos, y era muy importante que este llamado pueda reorganizar cómo es que las misiones de paz trabajan y protegen los derechos humanos. Esto es trabajo todavía que está siendo desarrollado. Sin embargo, lo que ocurrió fue que el secretario general lanzó el llamado a la acción en febrero, cuando al inicio, en febrero de 2020, al inicio de la pandemia. Nadie tenía idea del efecto devastador que iba a tener la pandemia sobre la vida de todos nosotros, y el efecto, además, sobre los derechos humanos que la pandemia tenía. Y en primer lugar, acceso a salud, acceso a las vacunas. Muchos gobiernos han utilizado la pandemia para reducir el espacio cívico. A algunos se les ocurrió la brillante idea de incluso utilizar leyes de lucha contra el terrorismo en el espacio o en el contexto de la pandemia. Quiero decir, la imaginación de muchos gobiernos es increíble. Yo les recomiendo ver el informe. Bueno, es una nota de política que el secretario general lanzó sobre los efectos de la pandemia en los derechos humanos, porque ahí ustedes van a ver muchas recomendaciones para los estados sobre cómo utilizar los sistemas de emergencia o las medidas de emergencia y cómo garantizar derechos sociales, económicos y culturales más básicos. El tercer área de trabajo es obviamente la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas. Y en este tema en particular estamos lanzando iniciativas globales para abolir todas las leyes discriminatorias que existen en el planeta contra las mujeres, y ustedes se van a sorprender de cuántos países todavía tienen escritas en las leyes reglas discriminatorias contra las mujeres y las niñas, en materia de herencia, en materia de patria potestad o custodia de niños, en fin. Es increíble todavía que estemos viviendo esas situaciones en muchas partes del planeta. Y obviamente, además, la discriminación que existe, de hecho, donde todavía, incluso en América Latina, no incluso, sino
en América Latina también, la representación de las mujeres en los sistemas políticos y en el sector privado está lejos de la paridad y ya no hay ninguna excusa, obviamente, sobre eso, y necesitamos medidas claras para simplemente terminar con eso. De modo que el secretario general está lanzando entonces unas medidas especiales a veces tengo que traducir, por eso en mi mente a veces toma tiempo, discúlpenme, pero es medidas especiales, medidas temporales especiales para asegurar la igualdad de género en la representación política y en la representación en el sector privado. El secretario general, como ustedes deben saber, por primera vez en la historia de Naciones Unidas, ha logrado paridad total en los líderes del sistema. Tenemos prácticamente 50-50, bueno, va y viene un poquito, porque la gente se va y hay que hacer cosas nuevas, pero se ha logrado paridad total en los líderes de Undersecretary General y Assistant Secretary General, y también se ha logrado paridad en los puestos de coordinadores residentes en todo el mundo. El secretario general considera que obviamente si nosotros tenemos que actuar como ejemplo de eso, y la paridad es un tema central de que él prometió desde el inicio. Me parece que estoy tomando quizás un poco mucho tiempo. Gloria, cualquier cosa. Estás muy bien, Alejandro, y puedes continuar. Bien, la cuarta área de trabajo, el cuarto área temática del llamado a la acción, es la justicia climática y la representación de las generaciones futuras. Y sobre esto, a ver, es una cosa muy sencilla, pero que en realidad institucionalmente tiene muchas complejidades, que es que nuestras generaciones tienen al menos la obligación de dejar el planeta de la misma forma que lo encontramos. Pero seguramente no lo podemos dejar peor. Y para eso necesitamos encontrar formas para lograr que las generaciones futuras, no solamente los jóvenes y los niños, sino también aquellos que vendrán después de nosotros, que esos intereses también sean representados y sean escuchados en la toma de decisiones. Hay muchas experiencias alrededor del mundo sobre eso, pero eso también son derechos que queremos proteger mejor. Entonces, estamos explorando formas para que en el sistema de toma de decisiones de Naciones Unidas, las generaciones futuras o los intereses de las generaciones futuras sean representados, y también que los jóvenes y los niños y niñas sean también representados o que su voz sea escuchada en la toma de decisiones. La semana que viene todos los líderes de Naciones Unidas van a hacer un compromiso conjunto para aumentar la representación de estas generaciones actuales y las que vendrán en la toma de decisiones en sus propias agencias. Y seguramente el secretario general va a pedir o va a recomendar a los Estados miembros en su informe, en un informe importante que vendrá en septiembre, de crear sistemas institucionales para representar a esas nuevas generaciones y hacerlo de verdad. Tenemos también otro área es el espacio cívico, y bueno, en el tema de la pandemia creó todo un espacio nuevo que no habíamos en realidad ni siquiera descubierto, pero nuevamente a mí los gobiernos han creado, son muy imaginativos, ¿no?, para crear reglas absurdas con el único objetivo de callar la oposición, de eliminar el debate. América Latina no es una excepción, de modo que, en fin. Pero lo importante es que el secretario general ha dictado una nueva guía
para promover el espacio cívico, para proteger a los defensores de derechos humanos y para promover, proteger y aumentar la participación incluso dentro de Naciones Unidas. De modo que hay muchos progresos que estamos haciendo en ese sentido y es un cambio muy importante en la forma, un cambio muy importante que es el que esperamos en la forma de hacer apoyo al desarrollo y apoyo a la paz y la seguridad por parte de todo el sistema. Y también otra de las áreas son las nuevas tecnologías y nosotros creemos que Naciones Unidas tiene que tener un rol muy importante en regular estas nuevas tecnologías. Hay mucho debate sobre cómo hacerlo. Hay mucho debate sobre cuál podría ser el rol del derecho internacional, por otro lado, de las Naciones Unidas como tal, cuál es el rol que deberían tener las propias empresas que se dedican a inteligencia artificial, social media, pero lo que está claro es que nosotros como Naciones Unidas necesitamos tener una intervención más robusta y crear regulación. Es un espacio que no está suficientemente regulado para proteger la privacidad y para proteger en general derechos que todavía no existen o que no, más bien que no han sido necesariamente reconocidos como derechos humanos. Hay mucho trabajo sobre eso ahora, no puedo dar muchos más detalles, lamentablemente, pero va a haber muchos desarrollos pronto. Y por último, otra de las áreas en las que estamos trabajando es lo que se llama la acción colectiva por los derechos humanos. Y yo quiero, y en este tema es un tema en general político, la agenda de derechos humanos en las Naciones Unidas ha sido sobre todo en los últimos años apoyada y fomentada por un grupo de países solamente. Ese grupo de países, normalmente en Europa o en América del Norte, y más prominentemente los países escandinavos, son los que han hecho de los derechos humanos una prioridad de su política exterior. Y una política y una prioridad de su política multilateral en las Naciones Unidas. Pero el secretario general piensa que eso no es suficiente, que eso no es sostenible. En un nuevo multilateralismo como el que necesitamos, nosotros necesitamos una acción mucho más presente, más robusta de las democracias más jóvenes. El secretario general piensa que una agenda de derechos humanos sostenible en este nuevo multilateralismo tiene que ser basada en una alianza una alianza de países de diferentes regiones del planeta. Que no podemos seguir sosteniendo esto con solamente un puñado de países bien intencionados que financian el sistema de Naciones Unidas, el sistema de derechos humanos en Naciones Unidas y que tienen eso como prioridad multilateral. Necesitamos las democracias de América Latina que cada vez tienen más rol, pero todavía necesitamos mucho más, necesitamos las democracias africanas, necesitamos las democracias asiáticas que impulsen esto como prioridad. Y también necesitamos que el sistema de derechos humanos en Naciones Unidas esté financiado correctamente. Hoy por hoy no es más que el 5% del total del presupuesto de la organización. Y eso no es sostenible. De modo que hay una iniciativa particular sobre esto. Bueno, en fin. Me parece que utilicé mucho más mi tiempo. Yo quiero decirles como mensaje quizás para cerrar. Todas estas áreas de trabajo están generando cambios internos en la organización que recién acaban de comenzar. Tienen un año solamente.
Esto va, no esperamos que el secretario general sea reelecto, como todo indica que va a ocurrir, esto va a continuar en su segundo mandato. Y esto va a generar cambios muy importantes en la forma de hacer negocios de la organización. Y nuevamente, para recordarles, el objetivo sigue siendo para nosotros asegurarnos que todo el sistema trabaja en favor de los derechos humanos y no solamente la Oficina del Alto Comisionado, y también que el sistema esté trabajando para aquellos temas desde un punto de vista de los derechos, que son los temas más urgentes y contemporáneos que estamos enfrentando como familia humana y como planeta. Gracias. Muchísimas gracias, Ale, quédate con nosotros porque vamos a dar paso al próximo bloque, y muchísimas gracias por traernos no solamente las líneas, sino también estos retos que seguimos teniendo como región latinoamericana. Mientras nos preparamos para presentar a Eduardo Bertoni, a Jembel Chifundo y a Selmar Lucas, les pido si pueden ir abriendo sus pantallas para que podamos dar paso al próximo bloque. Y mientras tanto quiero seguir saludando, quiero saludar a algunas personas que se están contactando con nosotros a través del método Facebook. Alfonso San Vicente desde México, también la Fundación Sotrali desde Argentina, nuestra gran Mariana Neves del Oslo Governance Center, Rodrigo García, Leonardo Coria, te tomamos la palabra. Leonardo, Alejandro, colegas que nos acompañan. Leonardo propone también traducir desde el arte en otros lenguajes, en otros formatos, el llamado a la acción a través de un concierto de piano y una expresión de ballet. Así que, Leandro, te tomamos la palabra para poder contarnos un poquito más desde dónde te conectás y eso, porque nos entusiasma también tus propuestas. Sandra Noé, Gloriana desde Costa Rica, Alejandra Scampini, que nos pone, Alejandro, cuando tú estabas haciendo referencia a lo complejo de repensar los espacios cívicos en América Latina, Alejandra desde Uruguay nos decía, sí, espacios cívicos de 3 minutos, vamos a retomar tu reflexión en este conversatorio. Sin más, pasamos al próximo bloque, nos acompañan para compartir reflexiones y seguir la conversación junto a Alejandro Álvarez, Eduardo Bertoni. Eduardo es representante y coordinador de la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Eduardo es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, realizó una maestría en Políticas Internacionales en la Universidad de George Washington. Se desempeñó como director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, Due Process of Law. Fue fundador y primer director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión, sede de la Universidad de Palermo en Argentina. Entre 2002 y 2005 fue el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Nos acompaña, muchísimas gracias por tomarte el espacio y el tiempo, Jembel Chifundo. Jembel, poetisa, activista por los derechos de las juventudes afrodescendientes, las mujeres y las personas con discapacidad. Movimiento colectivo feminista con perspectiva de discapacidad, La Luz de Frida. También participa del Comité Asesor de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe para UNFPA y CEPAL. Actualmente se encuentra trabajando con las diferentes agencias de Naciones Unidas en Panamá y en el programa UNPD con el fin de contribuir al análisis institucional de las personas con discapacidad en Panamá. Muchísimas gracias, Jembel, por sumarte también a nosotros. Y tengo un reto que es pronunciar de manera correcta el nombre de Selmar. Selmar Lucas, educador social, coordinador del proyecto socioeducativo del colectivo Nada Crece a la Sombra, que se desarrolla en centros penitenciarios de adultos desde 2017 en Uruguay. Trabaja en la ONG Gurises Unidos con niñas y adolescentes en situación de calle desde 2015, como integrante de la Asociación Civil Pro Derechos, participó de la campaña de regulación de la marihuana en el 2003 en su país, lideró y coordinó el proceso de descentralización de la campaña de la Comisión Nacional No a la Baja
es súper importante. Asistimos en América Latina a algunas invenciones creativas, como lo mencionaba Alejandro. Tenemos hoy en la región voces que vuelven a traer sobre la mesa estos temas con soluciones mágicas como baja de edad de imputabilidad de menores y aumento de penas, que en nuestra región ya comprobamos que no han dado resultado. También CELMAR forma parte de la plataforma conformada a los efectos de oponerse a la reforma constitucional que pretendía justamente bajar la edad de imputabilidad para personas menores. Fue co-coordinador del debate nacional sobre seguridad en el año 2016 con el objetivo de transformar el paradigma actual y contribuir a la superación de la tradición punitiva. Participó en el proceso de intervención de la sociedad civil en la reforma del sistema de responsabilidad penal adolescente, articulando con diferentes actores y coordinando el proyecto Nada crece en la sombra, que se desarrolló en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente entre el 2015 y el 2016. Ahora sí es el momento de darle la palabra a Eduardo para que pueda compartir, Eduardo, desde el Instituto, las reflexiones y las contribuciones y sumarte a esta conversación que tenemos esta mañana. Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias a todos los que se han hecho presentes en esta convocatoria. Muy contentos de que hayamos podido llegar a este momento después de un tiempo de trabajo. Gracias a Alejandro Álvarez, porque su presencia creo que es el nudo alrededor del cual nos permite a nosotros esta conversación. Desde el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como lo dijo nuestra vicepresidenta de la Junta Directiva, vamos a seguir haciendo este tipo de trabajos en conjunto con otras organizaciones, socios, centros de derechos humanos de universidades, y las invitamos a seguirnos. Recién en el chat puse la página del instituto para que nos puedan seguir en nuestras iniciativas. La verdad que tengo ganas de hacer muchos comentarios y varias preguntas a mi querido amigo Alejandro Álvarez, pero Gloria, si me paso, voy a tratar de ser breve porque lo más interesante es la conversación, y si ves que me estoy pasando, no dudes en hacer una seña o cortarme directamente. Yo creo que la presentación de Alejandro es una presentación en algún punto inusual cuando escuchamos funcionarios de organizaciones intergubernamentales, y me alegro mucho por ello, porque Alejandro claramente ha puesto el dedo en la llaga, como solemos decir, en situaciones que son evidentes y que muchas veces no se mencionan. Para decir una sola, esta cuestión de la espalda que dan muchos países a la protección de los derechos humanos, o, como lo dijo Alejandro, la inventiva o la creatividad que tienen muchos gobiernos para generar acciones que son violatorias a los derechos humanos. Desde la academia es muy fácil decir esas cuestiones. Yo he pasado en mi carrera por distintas posiciones y sé que en algunas situaciones, desde ciertas organizaciones, el lenguaje hay que matizarlo o cuidarlo, pero Alejandro ha sido claro y explícito. Y tal vez ha sido claro y explícito porque estamos ante un problema serio, al cual el secretario general, cuando ha llamado a esta acción por los derechos humanos, ha querido no estar ajeno de una manera muy clara y muy concreta. En ese sentido, una de las primeras cuestiones que a mí me gustaría conversar con Alejandro es cuáles son las ideas más concretas que uno puede llevar adelante a los efectos de poner en una práctica específica este llamado a la acción, pero que le dé respuesta a la gente, ¿sí? Que dejemos documentos y exhortaciones para empezar a pensar en planificaciones concretas. Y ahí hay algo que me sugiere lo que dice Alejandro. Alejandro puso el foco, y yo creo que con razón, en la necesidad, y voy a tratar de usar sus propias palabras, de la acción colectiva, de sumar más países, de sumar democracias para que en serio trabajen por la defensa y la protección de los derechos humanos. Pero creo que
deberíamos, y estoy seguro que Alejandro lo tiene en la agenda, igual que el secretario general, deberíamos incluir en la agenda todo el trabajo que tiene que ver con educación en derechos humanos, que es algo que me parece que si no le damos la importancia que merece, es difícil que podamos generar políticas públicas en serio que tiendan a la protección de los derechos humanos de las personas que viven en nuestro planeta. Y ahí me parece que coordinación con otras oficinas de las Naciones Unidas, UNESCO por ejemplo, que está trabajando en estos temas, creo que es fundamental. Y también en instituciones académicas, no solo instituciones académicas como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que es de alguna manera el brazo académico del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero sino también difundir este plan de acción, y por eso un poco era la idea de generar este primer evento, que espero que no sea el único, y que podamos seguir trabajando en conjunto con el PNUD y Naciones Unidas desde el Instituto, difundirlo, decía, en centros de derechos humanos de universidades, en cátedras de derechos humanos de universidades, a los efectos de poder generar conciencia desde una óptica dirigida a quienes en el futuro, más cercano que lejano, van a ser activistas y defensores y defensoras de derechos humanos. La otra cuestión que quería reflexionar está referida a algo que Alejandro lo explicó muy bien, y dijo, bueno, cuando el secretario general hace el llamado a la acción fue febrero del 2020. No había idea de lo que se nos venía encima. Y lo que se nos vino encima generó, creo que muchísimos desafíos diferentes tal vez a los que se habían pensado cuando se desarrolló el llamado a la acción, ¿sí? Alejandro lo pone en ideas como la creatividad de algunos gobiernos en utilizar legislación a los efectos de combatir la pandemia, que no es legislación adecuada porque en definitiva concluye con violaciones a los derechos humanos. Hay ejemplos en los cuales tal vez se implementaron programas en donde no de una manera directa había una afectación a los derechos humanos, pero sí de una manera indirecta. Por ejemplo, suspensiones de plazos administrativos en recursos de personas que querían ejercer derechos o querían denunciar derechos, al estar suspendidos todos esos plazos administrativos, suspendidos plazos judiciales, digamos, en una primera aproximación parece algo razonable durante una pandemia, pero en verdad esa suspensión lo que genera es que en la práctica no se puedan ejercer los derechos. Y estas también han sido formas creativas que debemos estar atentos y que debemos denunciar como violaciones a derechos humanos, sin que por ello estemos generando prácticas que puedan poner en peligro la salud de la población. Pero lo cierto es que en muchas de estas maneras de articular políticas para aminorar los efectos de la enfermedad, se han generado políticas que afectan derechos humanos. Y ahí sí quiero meterme en una cuestión específica, que es una temática que desde el Instituto Interamericano, particularmente desde la oficina que represento, con sede en Montevideo, estamos trabajando y empezando a trabajar, que es el impacto de la tecnología en el ejercicio de los derechos humanos. Alejandro se refirió a este tema. Previo a la intervención de Alejandro, mi pregunta era dónde encajaba esto en el llamado para la acción, pero Alejandro nos dice que durante la pandemia se ha advertido este problema y que las Naciones Unidas va a trabajar y está trabajando en regulaciones, ¿no? En regulaciones que tienen que ver con regulaciones de tecnología a efectos de que no haya vulneraciones a los derechos humanos. Bueno, ahí sí me gustaría explorar con Alejandro un poco más cuál puede ser el papel de las Naciones Unidas. Nosotros desde el Instituto Interamericano, por ejemplo, recientemente hemos sido aceptados como observadores de la que se conoce como la Convención 108, que es la Convención para la Protección del Tratamiento Automatizado de Datos Personales del Consejo de Europa,
del Consejo de Europa, que es el único tratado internacional que trata de regular de esta manera. Pero no tenemos una playa, una lista, unas guías que vengan de las Naciones Unidas a nivel de tratado. Sí tenemos mucho soft law, tenemos un gran trabajo de las relatorías, pero creo que las Naciones Unidas tienen un papel importante para llevar adelante. Y creo que estamos en un momento histórico en donde ese papel que tiene que llevar adelante las Naciones Unidas tiene que tener una velocidad que no es la velocidad a la cual estamos acostumbrados, ¿sí? Quienes, por ejemplo, trabajamos por el establecimiento en algún momento de la Corte Penal Internacional, sabemos cuánto duró el trabajo a nivel Naciones Unidas para el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Yo creo que ahora no tenemos todo ese tiempo, porque la tecnología se mueve a una velocidad muchísimo más rápida que la velocidad que se podían mover los dictadores y los autócratas y genocidas y que violaban sistemáticamente derechos humanos. Yo exhorto a que de las Naciones Unidas, me alegro lo que nos dice Alejandro, me gustaría explorar un poco más con él cuál es el rol que puede generar las Naciones Unidas. En el ámbito interamericano, y termino con esto, Gloria, no tenemos un tratado, lo que tenemos, el Instituto también ha pedido ser observador de la Red Iberoamericana para la Protección de Datos Personales, en donde hay una serie de estándares para la protección de los datos personales. Me estoy refiriendo solamente a un tema que tiene una relación directa con la tecnología y no he hablado de regulaciones vinculadas con inteligencia artificial, con neuroderechos, con recolección masiva de datos, cuestiones que Alejandro las mencionó, pero que la verdad es no hay demasiada conversación a nivel Naciones Unidas, por lo menos que nosotros conozcamos, en camino a establecer normas de derecho duro. Sí hay derecho blando, no quiero negarlo, y me parece importante que lo haya. También es importante las iniciativas que pueda tener el sector privado, pero en definitiva es bueno que en este llamado a la acción por los derechos humanos no perdamos la perspectiva del impacto que puede tener la tecnología, a veces positivo y a veces negativo, en el ejercicio de los derechos humanos. Gloria, yo dejaría ahí, no sé si hablé de más o de menos, pero me parece que es un buen momento como para que mis colegas Elmar, Jambel también hagan sus comentarios y después escuchemos de nuevo a Alejandro, creo. Gracias. Y dos anotaciones, muchísimas gracias. Nos dejas con uno de los retos en clave estratégicos para la región, pero también con el énfasis en la educación y en una de las líneas, que es cómo nos preparamos para atravesar esta nueva frontera, ¿no? Que es uno de los ejes que acompañan. Miren, compartir algunos datos. Por ejemplo, en América Latina, 32 países en el contexto de la crisis de salud cerraron sus instituciones educativas, lo que afectó a más de 165 millones de estudiantes. Algunos seguramente pensarán, pero bueno, todos rápidamente nos acomodamos y adaptamos a las clases virtuales, pero no es tan fácil esto, pensando que en nuestra región las indicaciones, los indicadores y los rates de la profunda exclusión digital. Miren, solo el 69% de las personas usan Internet, apenas 41% de los hogares tienen computadora y únicamente el 20% de los trabajos se pueden rápidamente adaptar a un contexto y un escenario digital. ¿Cómo acompañar a estos procesos desde las instituciones? Es sin duda que uno de los tópicos que nos va a encontrar trabajando en la región. Muchísimas gracias, Eduardo. Jambel, tenemos muchas ganas de escucharte. Muchísimas gracias también por acompañarnos desde Colón, provincia de Panamá, en esta mañana en que estamos un ratito en Uruguay, pero también compartiendo y reflexionando juntos con colegas, con participantes desde toda la América Latina. Jambel, te escuchamos. Hola, ¿qué tal a todos, todas y todes? Bueno, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Esto sin duda alguna es un espacio bastante enriquecedor. Les saludo a todos, les abrazo desde Colón, Panamá. Me gusta como empezar los conversatorios en los que participo abriendo a la reflexión de cuántas interseccionalidades caben en un solo cuerpo.
y esto precisamente por las cosas que realmente representan mi presencia en este espacio. Porque además de ser una persona con discapacidad, soy una mujer afrodescendiente, joven de 29 años y madre de un niño que tiene una condición de discapacidad, tiene síndrome de Asperger. Y esto nos trae como reflexión de qué tanto están participando en los espacios, por ejemplo, los grupos infrarrepresentados, y qué tanto estamos trayendo sus realidades sobre la mesa, o cuál ha sido el impacto que ha tenido todo el tema del coronavirus, y qué tanto podemos acceder al pleno goce de nuestros derechos las personas con discapacidad, que además llevamos encima diversas realidades. O sea, no se puede negar que sin duda alguna hemos tenido un poquito más de visibilidad las personas con discapacidad a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero aún hoy seguimos teniendo demasiados obstáculos y barreras para poder acceder al pleno goce de nuestros derechos. Y esto diría yo que surge precisamente de todos los mitos, tabúes, prejuicios y estereotipos que anidan en la sociedad respecto a las personas que tenemos alguna condición de discapacidad. De repente me permito comentar desde el ámbito educativo porque fue el previo comentario que hicieron recientemente. Por ejemplo, si empezamos a cruzar las variables de afrodescendencia y discapacidad, el Banco Mundial en su informe más reciente indicó que la mayoría de las personas afrodescendientes viven pobreza y pobreza extrema. ¿Qué sucede si al final la pobreza muchas veces atrapa a las personas, a la discapacidad muchas veces atrapa a las personas en la pobreza porque están directamente relacionadas precisamente por los gastos asociados a la discapacidad? Entonces, ¿qué sucede cuando además de tener discapacidad, eres una persona afrodescendiente que vive en pobreza y pobreza extrema? Quiere decir que condiciones de discapacidad adquiridas que pueden ser transitorias se convierten en algo permanente precisamente por la falta de acceso. Y de repente me permito mencionarlo en el ámbito de la educación, porque con todo lo complejo que ha sido el panorama del coronavirus, muchas personas con discapacidad que a su vez son afrodescendientes se vieron en la penosa necesidad de decidir entre comida o educación. Porque al final, como los gastos asociados a la discapacidad son múltiples y viviendo en pobreza extrema, la educación no era una opción para las personas afrodescendientes que tienen alguna condición de discapacidad. Sin duda alguna representa un reto, porque precisamente tenemos una carencia urgente, tenemos una carencia de datos desagregados que nos permitan conocer cuáles son las condiciones de las personas con discapacidad. No sabemos cómo están, dónde están, cuáles son los tipos de discapacidades y cómo tenemos que atenderle. Y en la región es precisamente que hay que hacer un esfuerzo y hay que hacer un esfuerzo para avanzar hacia la construcción de datos desagregados que nos permita crear políticas de acciones afirmativas que permitan dar unas respuestas a las personas con discapacidad que siguen quedando atrás. Históricamente las personas con discapacidad hemos sido invisibilizadas y vulnerabilizadas de nuestros derechos. Entonces, ¿qué sucede cuando además de tener discapacidad también eres mujer? Cuando realmente todas las formas de violencia, indicando que incluso el reporte de Naciones Unidas indicó que 7 de cada 10 mujeres con discapacidad sufren violencia sexual, y entre ellas afecta más a la juventud, porque precisamente surge a partir del mito que indica que las mujeres, las personas con discapacidad son asexuales y son temáticas a las que no se le está prestando la debida atención, y nuestras niñas, jóvenes y madres y personas con discapacidad siguen sufriendo múltiples formas de violencia, sobre todo en estos tiempos de coronavirus, cuando parece que las estrategias están diseñadas así, con un enfoque de derechos humanos, pero que sigue dejando atrás a las personas con discapacidad. Por ejemplo, los materiales no son adaptados al braille para que una persona ciega pueda comprenderlo. Sigue habiendo carencia de interpretación en lengua de señas para que las personas sordas puedan participar activamente de los diversos espacios en los que se habla de derechos humanos. Incluso me atrevo a dejarnos una tarea aquí, a cada uno de los que estamos aquí, que sea una tarea para nosotros los que estamos aquí, que en los conversatorios que se vayan a fomentar a partir de ahora y sobre todo que tengan convocatoria abierta, se asegure la participación de una persona intérprete de lengua de señas, porque las personas sordas siguen quedando mucho más atrás, precisamente por la falta de acceso a la comunicación. Demasiadas noticias en las que no hubo partícipe una persona intérprete para que las personas sordas pudieran comprender qué es lo que está pasando a su alrededor, qué es lo que está pasando por el coronavirus.
Y es el doble de complejo cuando desde la virtualidad no se puede atender a las necesidades o a los ajustes razonables de las personas ciegas, precisamente porque las plataformas tecnológicas no están diseñadas para la funcionalidad de las personas ciegas. Y ni hablar de que habían, o sea, yo me ponía a pensar en todas las recomendaciones que se daban en torno al cuidado del coronavirus y en lo dificultoso que también fue para mí como mujer afrodescendiente con discapacidad, porque lo difícil no es vivir en una condición de discapacidad, sino vivir en un mundo que es totalmente inaccesible. Y cuando a eso le sumamos el foco de afrodescendiente, entendiendo que nuestra región, entendiendo que mi provincia incluso es sumamente inaccesible, para mí el transporte público no es una opción. Entonces yo tenía que estar en constante contacto con las personas con las que yo iba a tratar y al final decidí quedarme en casa para evitar contagios, porque al final yo soy una población en riesgo ante el coronavirus. Y precisamente, ¿qué tanta es la atención que se tiene hacia la persona con discapacidad? Si aunque suene feo, es como que vamos a dejarlo aparte, porque al final son los inservibles, son los que no funcionan, son los rezagados, lo que hay que seguir dejando atrás, porque al final no son funcionales para la sociedad. Pero ¿por qué está este mito de que no somos funcionales? Precisamente porque no tenemos la oportunidad de poder acceder a los servicios y los servicios no están diseñados para poder atendernos a nosotros. Y le dejo también el mensaje de que la discapacidad tiene que ser cosa de todos y de todas, de todes, porque los que estamos aquí en este conversatorio no sabemos qué va a pasar una hora después. Mi condición de discapacidad fue adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Que todos y todas, todos los que estamos aquí, de manera transitoria o permanente, en algún momento de nuestra vida podemos adquirir una condición de discapacidad. Y si no nos toca a nosotros, le puede tocar a las personas que amamos. Y no debemos de esperar a la vejez para empezar a pensar en discapacidad, porque ¿qué? Si no la adquirimos, quizás producto del deterioro o producto de la vejez, también podemos adquirir una condición de discapacidad, porque cuando yo voy a los hospitales, ¿a quiénes son los que yo me encuentro? A las personas de la tercera edad. Entonces, ¿qué tanto estamos abordando las temáticas de discapacidad? ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros desde nuestros espacios para crear espacios inclusivos? ¿Qué tanto estamos apostando a realizar los ajustes razonables que se requieren para la participación inclusiva de las personas que tienen alguna condición de discapacidad? ¿Cuáles son nuestros esfuerzos hacia la comunidad de las personas con discapacidad? Y no solamente a las usuarias de silla de ruedas, sino a todos los colectivos, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad múltiple. ¿Qué es lo que estamos haciendo para dar una respuesta a quienes estamos siendo excluidos e invisibilizados de todos los espacios de participación? Y no solamente esto, sino que precisamente, y me atrevo a mencionarlo del tema del entorno laboral, que al final precisamente producto de todas las exclusiones, cuando se va a hacer el tema de los despidos masivos, a las primeras personas que tocan es a las personas con discapacidad precisamente porque esa mirada capacitista que no le da oportunidad a las personas con discapacidad desde lo que tienen, desde lo que dan y desde sus capacidades, hace que le coloquen en puestos de trabajo mínimos que al final no son lo más importante que requieren las empresas. O sea, recientemente que estuvimos conversando con personas con discapacidad de diferentes espacios, de diferentes provincias de acá de Panamá, lo que más comentaban era cómo era que no tenían, por qué no tenían acceso al trabajo, y precisamente porque no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso a medicina, no tienen acceso a educación, no tienen acceso ni siquiera a estos espacios. ¿Por qué? Porque no tienen alcance a un wifi, no tienen alcance a internet para poder saber de que en estos espacios se está peleando por sus derechos humanos. Entonces, creo que, o sea, me atrevo a agarrarme de este espacio para sensibilizar, para concientizar, para entender de que estamos dejando a las personas con discapacidad atrás, y que debemos reflexionar internamente también nosotros como personas, como organizaciones, como instituciones, para entender qué tanto le estamos dando voces a las personas con discapacidad dentro de nuestros espacios, qué tanto estamos incluyéndoles, cómo están nuestros compañeros de trabajo, tienen o no tienen discapacidad, están sensibilizados con el tema de discapacidad, qué tanto estamos hablando de esta temática, pero no generalmente, sino viendo la diversidad que incluso hay dentro de la discapacidad, porque las personas con discapacidad somos un grupo heterogéneo, y al no vernos como un grupo diverso, se ha entendido la discapacidad como un tema netamente de salud, y se ha violentado todos nuestros derechos también desde el enfoque social. Escuchaba el tema de poder abordar el tema de derechos humanos desde un piano. Claro, yo soy poeta, y yo no he ido todavía a un teatro que yo pueda ir, que sea accesible y en el que no me tengan que cargar y subir escaleras. Ojo, lo digo desde acá, desde
desde mi provincia, desde mi país. Entonces todas estas son temáticas de que al final el espacio es inclusivo, porque un mundo inclusivo para una persona con discapacidad, que es un mundo inclusivo para todos, todas y todes, porque la discapacidad no se notaría si existieran los ajustes razonables que se requieren para poder vivir con total autonomía e independencia. Le dejo el espacio a otra persona que sigue. Gracias, Gloria. Y muchísimas gracias, Yenbel, por traernos, y muchísimas gracias por el tiempo. Yenbel siempre nos deja con retos y con tareas, así que hemos estado apuntando y con recomendaciones. Y Yenbel también comparte con este entusiasmo y este compromiso estos mensajes en los espacios políticos estratégicos de nuestra región latinoamericana como parte de la red de jóvenes afrodescendientes. Entonces, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para acompañarnos en esta mañana. Selmar, vamos con el tiempo, pero este es el momento también rico donde la conversación sucede. También quiero mencionar algo, Selmar, antes de darte la palabra, tanto para Eduardo. Hay algunas intervenciones para ti en el chat. Yenbel, Sara Noé también desde Uruguay está compartiendo, y me gustaría que ustedes puedan ir ya también, mientras escuchamos con atención a Selmar, ir reaccionando y compartiendo en ese espacio. Selmar, te escuchamos con atención. Hola, buen día. Buen día a todos y todas. Gracias, Yenbel. La verdad que escucharte me ha penetrado, me ha hecho sentir muy aludido y nada, gracias por compartir tus palabras y tu experiencia. También gracias a Eduardo y Alejandro, a quien me voy a referir un poco sobre lo que mencionó Alejandro. Nada, me parece que antes que nada, como estos espacios de mucha relevancia, de mucha importancia, porque justamente el diálogo es una cuestión democrática y el diálogo hace a la política pública, hace al avance que podamos tener en los consensos respecto a los derechos humanos. Incluso también a la sostenibilidad que le podamos dar a la política, que tiene que ver con el cotidiano poder de incidencia de las organizaciones, los activismos y las instituciones, que es continua porque no se acaba nunca y que es necesario seguir acumulando continuamente, y justamente el diálogo es parte de eso. Que bueno, por un lado, en la construcción de la política pública se realiza con los diálogos, con este tipo de diálogos, y con los diálogos de incidencia interinstitucional e interdisciplinaria, y por otro lado también eso está en constante relación de tensión con el sistema democrático electoral, que también impulsa una agenda, y también los gobiernos de turno, como mencionaba Alejandro, también tienen que dar ciertos mensajes políticos que muchas veces están por encima incluso de los derechos humanos. Bueno, nada, más que agradecer por el espacio, por estar presentes ahí, también a los panelistas y a toda la gente que está participando. Yo, como integrante de la organización Nada Crece a la Sombra, brevemente les cuento que es un programa socioeducativo y de salud que trabaja en las cárceles. Como mencionaba Gloria hace un rato, trabajamos en el sistema penal adolescente, y hoy en día, desde hace ya 4 años, estamos trabajando en el sistema penal adulto. Bueno, a través de diversas propuestas se trabaja tanto en lo socioeducativo como en la salud, y se pretende como apoyar los procesos de desistimiento del delito, aportar a la reducción de la violencia en las cárceles y promover políticas penitenciarias mediante la incidencia y la acción explícita. En esto de que Alejandro mencionaba respecto a las desigualdades, en realidad la alusión que voy a hacer en realidad respecto a las desigualdades es que en Uruguay hemos asistido desde hace ya muchos años, de los últimos años, independientemente de los gobiernos, a una política de seguridad contradictoria, donde por un lado en 2005 hay una ley de inmunización de cárceles. Luego, en la visita de Manfred Novak, el relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas,
se da también en 2011, eso fue en 2009, y en 2011 se crea el Instituto Nacional de Rehabilitación, que le da un tinte diferente a la política penitenciaria, que tiene algunos factores fundamentales como la reforma penitenciaria, la reducción del hacinamiento, el ingreso de personal civil a trabajar en el trato directo con personas privadas de libertad, y también un tinte educativo apreciable en el sentido de que ha desarrollado áreas técnicas muy importantes y de jerarquía dentro del sistema penitenciario, también la ampliación de la matrícula de estudiantes privados de libertad, y iniciativas educativas y convenios de todo tipo que tienen que ver con lo educativo. Entonces, por un lado, una política penitenciaria de ese estilo, y por otro lado, y al mismo tiempo, el vuelco hacia recetas ya conocidas en torno a la seguridad y que responden un poco a esto que decía del sistema democrático electoral, que también lleva a los gobiernos a dar mensajes políticos, y entonces está el recurrir a recetas como el aumento de penas o la persecución del delito selectiva que se hace en los barrios, periféricos y en la pobreza, y eso ha aumentado y ha multiplicado la cantidad de personas privadas de libertad en los últimos años, y por lo tanto las cárceles hoy en día se encuentran superpobladas y en condiciones inhumanas de hacinamiento. ¿Por qué hablamos de desigualdad? ¿Por qué lo traje en el área de la desigualdad que hacía alusión Alejandro? Porque la política penitenciaria de algún modo no abarca solo a las personas privadas de libertad, sino que abarca también a sus familias y a sus comunidades y a la sociedad en su conjunto. Esto por su implicancia en la seguridad, ya que en realidad si tenemos un sistema penitenciario que por un lado intentó reformarse e intenta hacer esfuerzos enormes, las personas que trabajan ahí día a día para que las personas privadas de libertad no vuelvan a reincidir y que puedan tener un regreso a la sociedad integral o de una manera que no vuelvan a caer en el delito, la misma condición de hacinamiento que hay en los sistemas penitenciarios reproduce la desigualdad porque no hay condiciones para que las personas puedan salir de ahí realmente habiendo aprendido algo o habiendo tenido un proceso educativo, sino que la cárcel, cuando está en estas condiciones, funciona como una escuela del delito y las posibilidades de no reincidencia son mínimas. Hay porcentajes estudiados, yo ahora no los tengo, pero realmente, y así es como la política penitenciaria también llega a la sociedad toda. Y después también, en el área de género que mencionaba Alejandro, también estamos asistiendo a un encarcelamiento de cada vez más mujeres. Los datos son que las mujeres que están privadas de libertad están fuertemente ligadas a los delitos asociados al tráfico de estupefacientes. 1 de cada 3 está privada de libertad por este motivo, e incluso las cárceles no están hechas para albergar mujeres. Por ejemplo, desde Nada Crece a la Sombra, una acción que hemos llevado adelante es un diagnóstico participativo de salud, y una de las cuestiones que arrojaba el diagnóstico es que las mujeres privadas de libertad no tienen acceso a una atención integral en salud sexual y reproductiva. O sea, mujeres que no se realizan un Papa Nicolau, mujeres mayores de 50 que no se realizan el estudio de mamario. Entonces hay un muy escaso acceso a la salud sexual y reproductiva, lo cual es un indicador de la política penitenciaria y de cómo hay una desigualdad de género enorme en el sistema penitenciario. Entonces, también respecto a esto quería decir que los delitos asociados al tráfico en realidad podrían tratarse de otra manera, podríamos tener una política diferente, y en realidad se recurre a la misma receta de siempre, y hoy en día siguen ingresando cada vez más mujeres a la cárcel. Por ahí, saludo entonces al diálogo, espero que haya sido, que sirva, digamos, la intervención, y saludar a todas las personas que están escuchando ahí, y bueno,
estoy atento ahí a cualquier pregunta que tenga. Parra también, muchísimas gracias, Elmar. Y claro, se nos va a quedar muy chiquito este espacio, porque es una conversación que requiere de tiempo sobre todo para esa escucha activa de realidades, y tenemos sobre la mesa que nos deja Alejandro con el llamado a la acción 7 líneas. Quiero también hacer una mención a un tema que están abordando en las conversaciones en el chat, que es cómo América Latina también, y en clave de derechos humanos, va a trazar la gestión de los recursos naturales en esta década de acción que tenemos con la Agenda 2030. Somos la región que tiene el acuerdo de Escazú, somos la región donde nuestros defensores y defensoras de recursos naturales se están viendo impactados de manera negativa. Me atrevería a decir, estamos sobre el tiempo, hemos llegado y completado el tiempo que teníamos programado para esta conversación, y estoy convencida de que todos, desde la audiencia y de quienes nos acompañan en Zoom, quienes nos están acompañando a través del método Facebook, tienen también sus contribuciones. A mí me gustaría quizás redoblar la apuesta y poder convidar tanto al equipo de PNUD Uruguay con nuestras otras oficinas, como ONU Derechos, como el Instituto también de la mano de Eduardo, a poder pensar juntos en quizás una serie de conversaciones de este estilo, una destinada para ir un poquito más en profundidad en cada uno de los ejes que tenemos sobre la mesa y que responden a la agenda del llamado a la acción. Me gusta saber también que tanto Selmar, Eduardo, Alejandro y Jember pudieron compartir, interactuar, y vamos a también compartir muchísima documentación e información que tenemos a disposición y que Alejandro nos ha dejado también en esta mañana a través de los correos electrónicos con las personas que se han registrado. No pueden visitar tanto las páginas del instituto como las páginas de PNUD en Uruguay y PNUD América Latina, y seguir en las redes Alejandro, Eduardo, Selmar, Jembel, y estar atentos a los pronunciamientos que tengamos y las actualizaciones en América Latina y en las otras regiones, para también hacer de esto una conversación global. Quiero dejarle la palabra a nuestros panelistas de esta mañana para que puedan compartir con nuestra audiencia una reflexión, no de cierre, sino de invitación a seguir conversando sobre estos temas, y esa invitación a que el llamado es actuar. Así que voy a empezar por Selmar. Selmar, si tú quieres compartir una reflexión final desde Uruguay con nosotros, te lo agradeceremos mucho. Bien, muchas gracias. Creo que ahí Alejandro hacía alusión a la movilización y a la protesta masiva que ha habido antes, previo a la pandemia, y que quizá la pandemia ha jugado muy en contra de la posibilidad de movilización de la población en torno a sus derechos. Y creo que eso ha afectado la democracia. También hay procesos que se lanzan desde los gobiernos y que afectan también a la democracia. En Uruguay asistimos a una ley de urgente consideración que por su característica en el Parlamento tuvo muy poco tiempo para discutirse, e incluso la ciudadanía no formó parte de la discusión, y es una ley con más de 300 artículos que afectó directamente a la democracia. Y luego, nada, hacer énfasis en algo que mencionó Alejandro también, que era la baja confianza en las instituciones y en la justicia, que creo que tiene que ver también con la capacidad o la posibilidad de participar en diálogos ciudadanos y en los espacios cívicos, que al mismo tiempo que hay poca posibilidad de participación, también eso aumenta la baja confianza en las instituciones. Respecto a la justicia, en realidad principalmente
soy mucho más cercano por mi actividad diaria al trabajo con niños, niñas y adolescentes, donde hay una desconfianza en la justicia, donde están invisibilizados muchos niños, niñas y adolescentes respecto a la privación de libertad de adultos referentes. Y ahí, desde Gurises Unidos, hay mucho trabajo respecto a la vivencia que tienen esos niños, niñas y adolescentes, y que hoy en día en el sistema político y en la sociedad todas están invisibilizados por las vivencias que tienen respecto a esa situación. Entonces, bueno, me sumo al llamado a la acción, me sumo a la posibilidad de diálogo, quedo a las órdenes y bueno, saludar de nuevo la actividad. Gracias por todo. Muchísimas gracias, Elmar. Más del 50% de las personas creen que las decisiones del gobierno respecto a COVID beneficiaron solo a un grupo privilegiado, y la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas parecen estar a favor de una mayor responsabilidad de los gobiernos y una mayor protección de los derechos humanos. Son datos de la última encuesta de percepción de la ciudadanía que hemos rodado en América Latina junto a Perú. Eduardo. Yo creo que el mayor desafío que nos deja haber organizado esto en conjunto con PNUD y con Naciones Unidas es qué hacemos después. Cuando empezamos a conversar como para tener alguna idea concreta de, como tú decías, Gloria, conversar temas más específicos, y de ahí llevar adelante acciones que permitan implementar este llamado a la acción del secretario general. Creo que ese es un desafío que tenemos los que trabajamos en temas por la protección y la promoción de los derechos humanos. Estoy muy contento de haber estado aquí, estoy muy contento de la distinta, desde el distinto prisma que hemos observado la problemática, pero todo eso nos indica que tenemos algo que hacer, no quedarnos en este gran evento que hemos traído hoy para difundir el plan de acción. Así que lo mío es un llamado a la acción, pero una acción nuestra, de poder llegar a convertir en realidad algunas de las cuestiones, tal vez que sean pasitos de bebé, pero siempre dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en nuestro planeta. Así que yo muy agradecido, muy contento y con muchas ganas de continuar este trabajo que podemos dar iniciado hoy. Eduardo, tenemos tarea. Jemmel, si quieres compartir con nosotros. Bueno, más que dejarle la reflexión de lo que se conversó previamente, y también dejar como una última tarea. Me gusta dejarles tarea, sobre todo porque creo que hay que aprovechar un montón cuando existe la voz de una persona con discapacidad con tantas realidades encima en estos espacios, porque precisamente viene a evidenciar una problemática que quizás en algunos espacios no se toque. Así que me gusta hablar bastante, así que no esperen que me calle, me encanta hablar. Entonces diría que para garantizar el acceso a los servicios inclusivos de las personas con discapacidad no se requiere solamente crear políticas, servicios e instituciones acordes a los derechos de las personas con discapacidad y las necesidades de nuestra población, sino que tiene que haber una fuerte desconstrucción de las antiguas tradiciones, miradas y prácticas que se tienen respecto a la población de personas con discapacidad, porque la inclusión sin duda alguna no será posible sin cuestionar y transformar estas actitudes asistenciales o de infravaloración que existen no solamente en las instituciones, sino también en las familias y en la sociedad completa sobre las personas con discapacidad, porque estas actitudes son precisamente las que perpetúan esta forma de exclusión y discriminación y el escepticismo que aún predomina en relación al acceso de nuestros derechos, e indicarles de que todas las estrategias regionales, nacionales que surjan sobre la lucha contra la pobreza y por el desarrollo inclusivo deben avanzar con el compromiso inexorable de incluir a las personas con discapacidad y el desafío de encontrar estas soluciones a las complejidades que surgen de nuestras realidades, de la marginación estructural en terrenos como la educación, el empleo, la salud y el acceso a las oportunidades de protección y participación social, porque sin duda las múltiples formas de discriminación que se viven desde la discapacidad son severas.
También se necesita una labor de abogacía para que las personas con discapacidad participemos y tengamos voz en los procesos de desarrollo social, y que se cree una conciencia y sensibilidad capaz de desnaturalizar lo que es la exclusión de las personas con discapacidad, que siempre se han entendido como un grupo aparte y no se integra a lo que serían las discusiones donde hay personas con y sin discapacidad. Tenemos que hacer de la inclusión una costumbre, y para esto debemos de hacer los ajustes razonables para que todos, todas y todes podamos participar. Recuerden, nada de nosotros sin nosotros. Las personas con discapacidad tenemos voces, necesitamos y queremos ser escuchadas para ya dejar de quedar atrás. Les abrazo, y también me parece interesante y sería súper genial que se puedan de repente poner en contacto con las secretarías u organizaciones de personas con discapacidad para que haya ese proceso de articulación y apoyo mutuo para garantizar la interpretación en lengua de señas en todos los conversatorios que surjan a partir de ahora, porque las personas sordas también quieren participar. Y no olvidar el enfoque diferencial étnico, porque si no hay data desagregada en materia de discapacidad, tampoco lo hay para las personas que somos afrodescendientes. Les saludo, les abrazo y muchísimas gracias por permitirme estar en este súper espacio. Tu espacio, Jembel. Muchísimas gracias a ti por traernos las voces de todo el colectivo latinoamericano también. Alejandro, qué reto poder tus reflexiones finales para poder compartir en esta mañana, y sin duda que ya nos tienes a todos comprometidos, comprometidas, comprometides con el llamado a la acción. Ok, bueno, gracias Gloria, y gracias a Eduardo, Jembel, Selmar por esta discusión, y a todos los colegas y amigos, amigas, amigues, colegas que están discutiendo también en el chat. La verdad es que no sé mucho qué decir ahora, porque el contenido lo dieron aquí Eduardo, Selmar y Jembel. Quizás más bien una reflexión hacia el futuro. A ver, dos cosas. Una es sobre lo que dijo Eduardo al principio. A mí me parece que bueno, hay una tarea entonces que debemos desarrollar más adelante. Espero que el Instituto y Naciones Unidas en la región tengan una colaboración mayor. Yo tengo mucho respeto por el trabajo del Instituto desde su creación. Prácticamente mucha gente que trabaja en derechos humanos ha pasado por el instituto de alguna manera, en capacitaciones y esas cosas. Es una institución importante en la región, y creo que vale la pena que este trabajo en conjunto continúe. Y te agradezco mucho, Eduardo, por haber tomado esta iniciativa y haber contactado con Gloria y con los colegas del PNUD, con Virginia, y con los colegas del PNUD y con los colegas de la Oficina del Alto Comisionado. Espero que este trabajo en conjunto continúe. Respecto de lo que Selmar y Jembel estuvieron diciendo recién, en realidad lo primero que quisiera decirles es que les agradezco mucho por haber compartido eso, porque ustedes le están dando una dimensión concreta en la vida de las personas de las cosas que estuvimos conversando. Que para muchos de los que estamos aquí, que trabajamos en organizaciones internacionales, etcétera, etcétera, necesitamos siempre tener un recordatorio de para qué estamos trabajando y cuáles son las necesidades. Yo acabo de compartir con ustedes en el chat un par de documentos que lamentablemente están en inglés. Uno es la política de Naciones Unidas sobre inclusión de personas con discapacidad, porque el secretario general lanzó esta iniciativa para que
para que incluso dentro del sistema tengamos no solamente que resolver temas de acceso, sino también incluir a personas con discapacidad dentro del sistema de Naciones Unidas como staff, como cualquiera y eso requiere una política positiva, como tú dijiste, Jemel. Y también compartí con la posición común sobre prisiones, a las cuales un tema que Selmar estuvo refiriéndose recién. Y yo quiero decirles dos cosas al respecto. El tema de la posición sobre prisiones, yo espero que lo encuentres interesante porque básicamente lo que dice ahí y lo que tiene que informar entonces el trabajo de Naciones Unidas es que las prisiones son crueles y que están en contra del propósito por el cual supuestamente han sido creadas. El secretario general ha tenido una posición bastante fuerte sobre el tema de prisiones y yo espero que eso continúe y que tranquilamente nosotros tendríamos, creo yo, que ser mucho más ambiciosos en cómo presentamos el tema de prisiones. No tiene que ser más, creo yo, un tema tabú el de pensar que podríamos tener un mundo sin prisiones. Bueno, espero que tú me dirás qué piensas sobre esa posición. Pero la última reflexión que quisiera decir es, miren, en este tema de los derechos, si hay una cosa que sabemos ahora todos es que no hay derechos que no se logran sin pelear. Y eso es una... digamos, si hoy podemos lograr y podemos disfrutar de muchas cosas que generaciones anteriores no han podido, es porque esas generaciones anteriores han luchado por sus derechos. Y en América Latina, en América del Sur, nosotros sabemos bien que esas cosas cuestan, y cuestan mucho. Pero no hay ninguna otra razón, ninguna otra vía que la de continuar en cualquier espacio donde estemos, en pelear por estos derechos. Y pelear significa hacer abogacía, hacer sensibilizar, tener propuestas, tener ideas, presentarse en elecciones. Hay muchas formas de pelear, pero la única forma que nosotros conocemos como familia humana para poder disfrutar de derechos es la de ir a buscar el derecho, de ir de crear conciencia, de crear consenso hasta que las cosas se logran. Muchos de los temas que estuvimos discutiendo hoy aquí, hace 10 años ni siquiera se discutían. Hace 10 años el movimiento de derechos humanos no estaba discutiendo muchos temas como estos. Y en 10 años más, espero yo, muchos de los temas que estamos discutiendo ahora serán temas del pasado. Ojalá. Porque buena parte de esto que estamos discutiendo hoy, también necesitamos que el movimiento de derechos humanos tome responsabilidad. El movimiento de derechos humanos necesita hoy pelear por cosas mucho más precisas, mucho más serias, de una forma distinta de la que estuvimos peleando hace 10, 20 o 30 años, que nos trajo hasta hoy, con muchos logros. Pero hoy necesitamos que el movimiento de derechos humanos también sea más inclusivo. También tenga en cuenta las interseccionalidades que todavía, yo creo, estamos muy, muy, muy por detrás. Así que bueno, en eso, donde estemos, no importa en qué función estemos cumpliendo, pero esta es una lucha común y la única forma es darle, como dicen en el barrio. Bueno, muchas gracias, realmente estoy muy contento de haber estado con ustedes, en particular a los amigos, los colegas, las amigas, los colegas, las colegas y nada, a seguir con tareas pendientes y con muchas cosas en común que todavía podemos hacer. ¿Ok?
Gracias, Alejandro. Dicen que las exageraciones del hoy son los derechos de mañana, y no voy, sí, crear conciencia, generar consensos, y nos vemos la próxima. Nos hemos pasado del tiempo. Quiero agradecer a la audiencia que se mantuvo firme con nosotros. Vamos a dejar a disposición esta primera conversación, que esperamos que sea la primera de muchos espacios para seguir tejiendo juntos este llamado a la acción de derechos humanos. Síganos en las redes, contáctense con nosotros, estamos aquí. Saludos a Linoshka también, que está en la audiencia, y muchísimas gracias por habernos tomado el tiempo esta mañana para compartir, reflexionar y generar esta hoja de ruta que tenemos aún en un tiempo de recuperación, pero para alcanzar que esa recuperación no sea más de lo mismo, y para realmente hacer realidad ese lema de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias, buena mañana para todos y todas. Gracias por acompañarnos.